Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy exploraremos uno de los aspectos más fascinantes de nuestro país, la diversidad cultural. A lo largo de este episodio hablaremos sobre las diferentes etnias y lenguas que componen nuestra identidad, las costumbres y tradiciones de cada grupo, las festividades y rituales que celebran nuestras comunidades, los movimientos sociales y culturales que impulsan el cambio y el impacto de la globalización en nuestra cultura. Acompáñanos en este recorrido por nuestro mosaico cultural. Ecuador es un país que se define por su gran diversidad étnica y lingüística. Tenemos una población conformada por varios pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios, mestizos y una creciente presencia de migrantes internacionales. Esta diversidad se refleja también en las lenguas que se hablan en nuestro país. El español es el idioma predominante, pero en el Ecuador se hablan más de 14 lenguas indígenas, como el quechua, el shuar, achuar y muchos más. Cada una de estas lenguas tiene su propia historia y visión del mundo, contribuyendo a la riqueza cultural que caracteriza al país. En este episodio veremos cómo esta diversidad ha dado forma a nuestra sociedad y cómo, a pesar de las diferencias, nos une un sentimiento de pertenencia común a una nación. Costumbres y tradiciones de los diferentes grupos étnicos. En Ecuador, la riqueza cultural se refleja en las costumbres y las tradiciones de los diferentes grupos étnicos que componen su población. Cada grupo tiene sus propias técnicas y celebraciones que no solo son esenciales para su identidad, sino que también constituyen a una parte fundamental del patrimonio nacional. Estas tradiciones se han mantenido vivas a través de los años, a pesar de los cambios sociales y la influencia de la globalización. Por ejemplo, las comunidades indígenas de la sierra, como los otavalos, son famosos por su habilidad en el tejido de coloridas prendas que se han convertido en un símbolo de su cultura. Estas prendas no solo muestran la destreza artesanal, sino que también tienen un significado profundo relacionado con la cosmovisión de los pueblos indígenas. Los otavalos, además de una rica tradición musical, siguen siendo tradicionalmente un evento central en sus celebraciones. La marimba, la flauta de caña y otros instrumentos autóctonos son parte de la herencia sonora que acompañan tanto sus fiestas como sus ritmos de agradecimiento a la tierra. En la región costera, los afroecuatorianos también tienen una fuerte identidad cultural que se expresa a través de la música, la danza y las celebraciones. Un ejemplo clave es el Día de la Afroecuatorianidad. Esta fecha que conmemora la herencia africana en el país. Las danzas como la bomba y la marimba son expresiones vivas de una historia que se mezclan con las tradiciones locales. Estas danzas cargadas de ritmo y emoción combinan influencias afroamericanas con elementos indígenas y españoles, creando una fusión única que caracterice a la comunidad afroecuatoriana. Y las celebraciones no solo como solo un recordatorio de la historia de lucha y resiliencia, sino que también una forma de reivindicar su cultura y herencia. En la región amazónica, las comunidades indígenas como los shuar, achuar y los quichua también mantienen vivas las tradiciones ancestrales que están profundamente conectadas con la naturaleza. Pero ellos y la agricultura, la caza y la pesca no solo son actividades económicas, sino actos rituales que reflejan su respeto en un entorno natural. Las festividades y ceremonias como el Inti Raymi están dedicadas a los dioses y la tierra, buscando un equilibrio y bienestar para la comunidad.
La medicina tradicional a base de plantas y conocimientos transmitidos de generación en generación es otro pilar fundamental en estas culturas. A pesar de los desafíos de la globalización, muchas de estas tradiciones siguen siendo practicadas con orgullo y dedicación. Las comunidades han encontrado formas de preservarlas y al mismo tiempo adaptarlas a tiempos modernos. La fuerza de las comunidades de educación intercultural y apoyo de las políticas públicas han jugado un papel clave en la preservación de estos legados culturales. Es muy importante reconocer que estas costumbres y tradiciones no solo conectan con el pasado, sino que también tienen un impacto profundo en el presente. Nos recuerdan la diversidad y la riqueza cultural que caracteriza a Ecuador y cómo esta diversidad es una fuente de fortaleza al valorar y respetar tradiciones de todos los grupos étnicos. Estamos fortaleciendo nuestra identidad como ecuatorianos y promoviendo una sociedad más inclusiva. En conclusión, las costumbres y tradiciones de los diferentes grupos étnicos del Ecuador no solo son un reflejo de la historia y la identidad de cada comunidad, sino que son una parte esencial del legado cultural del país a través de la danza, la música, la vestimenta, las ceremonias y los conocimientos ancestrales. Estas tradiciones siguen vivas y continúan enriqueciendo a nuestra sociedad hoy en día. Festividades y rituales, expresiones vivas de la cultura. Las festividades y rituales en Ecuador son el reflejo vivo de nuestra diversidad cultural. Cada región tiene sus celebraciones que son, en muchos casos, una mezcla de creencias indígenas, africanas y españolas. Un ejemplo claro de esto es el Inti Raymi, la fiesta del sol que celebran los pueblos andinos, donde se honra a la Pachamama y se agradece por la cosecha. Es una tradición llena de rituales que buscan conectar con la tierra y con los ancestros. En la costa, la fiesta de la Mama Negra es una de las celebraciones más representativas, con danzas, músicas y procesiones que mezclan elementos católicos con prácticas ancestrales. También tenemos la fiesta de Quito, que nos recuerda la historia de la ciudad con una serie de eventos festivos, que van desde desfiles hasta conciertos. Estas festividades son una forma de mantener vivas nuestras tradiciones y de celebrarlas con orgullo. Movimientos sociales y culturales en Ecuador. Desde hace décadas, Ecuador ha sido cuna de movimientos que han impulsado grandes cambios en la sociedad. Estos movimientos han luchado por derechos humanos, justicia social, inclusión y reconocimiento de la diversidad cultural. Gracias a su esfuerzo, muchas demandas históricas han llegado a la esfera pública y han generado transformaciones en la política, en la vida de muchos ecuatorianos. Movimientos indígenas y su impacto. Uno de los movimientos más importantes en Ecuador ha sido el movimiento indígena, que ha jugado un papel clave en la defensa de los derechos territoriales, culturales y políticos de los pueblos originarios. Agrupaciones como la CONAIE y el partido político Pachacutic han logrado llevar las voces de las comunidades indígenas a espacios de decisión, promoviendo leyes a favor de su autonomía y reconocimiento. Estos movimientos han organizado grandes manifestaciones y levantamientos exigiendo su justicia social, acceso a la tierra y respeto por sus tradiciones y formas de vida. Su lucha ha influido en la política nacional, logrando cambios en la Constitución y en la legislación sobre derechos indígenas. Otro de los movimientos que no podemos dejar a un lado sería los movimientos afrodescendientes, los cuales han luchado contra la discriminación racial por el reconocimiento de la cultura afroecuatoriana. Han promovido el acceso a la educación, la representación en medios de comunicación y el respeto hacia su identidad cultural. Como podemos ver, Ecuador sigue siendo un escenario de luchas por la justicia social y cultural. Los movimientos sociales han logrado grandes avances, pero todavía queda mucho por hacer
alcanzar una sociedad más equitativa e inclusiva. Por último, uno de los grandes desafíos que enfrenta el Ecuador hoy es el impacto de la globalización en su cultura. Aunque la globalización ha permitido el intercambio de ideas, ha traído consigo también una homogeneización de las culturas, el consumo masivo de productos internacionales y la influencia de los medios de comunicación globales han afectado las costumbres tradicionales. Sin embargo, a pesar de esta influencia, Ecuador ha logrado mantener sus tradiciones vivas. Muchos jóvenes han comenzado a mezclar la música tradicional con géneros modernos, creando nuevas expresiones artísticas. En el ámbito culinario, platos tradicionales como el ceviche o la fanesca siguen siendo importantes para nuestras celebraciones, pero también se ha visto influenciados por ingredientes internacionales. En este proceso, la globalización se convierte en una oportunidad para enriquecer nuestra identidad, mientras preservamos lo que nos hace únicos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la rica diversidad cultural del Ecuador. Como vimos el día de hoy, nuestra identidad está marcada por una increíble mezcla de costumbres, lenguas, tradiciones y movimientos que han definido nuestra sociedad. Sin embargo, también nos enfrentamos a los desafíos de la globalización, que aunque nos conectan con el mundo, no debe desaparecer, lo que nos hace únicos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.